Y ahora acá no es lo que parece, en la 96.7 de La Plata, en Radio Pop La Plata, ya la tenemos a Josefina Bolis, la presidenta del bloque de Fuerza Patria en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, la presidenta del bloque oficialista en el Consejo Deliberante. Así que con ella vamos a hablar un poquito porque también es recién llegada al Consejo Deliberante. Ella fue parte de la lista de la última elección donde en la ciudad ganó Fuerza Patria. De la elección me refiero tanto en lo local como en lo legislativo, provincial. Y bueno, por esas cosas de lo que algunos llamarían la rosca política, es la presidenta del es la presidenta del bloque de Fuerza Patria del Consejo Deliberante. Josefina Bolis, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7. ¿Cómo te va, Josefina? ¿Cómo andás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a vos por contactarme. No, yo hasta ahora te había llamado cuando eras candidata o siendo, voy a decir así, una docente, una referente importante de la Facultad de Periodismo, pero ahora sos la presidenta del bloque. Bueno, contanos, Bueno, más que a mí, contanos un ¿qué poco cómo... mejor manera de aplicar el conocimiento, ¿no? O sea, Bien, sí, todo lo sí, que sí, la porque... universidad produce, todo lo que la universidad nos otorga en avances, en desarrollos, en planificación urbana y de la vida de la población, poder gestionarlo o poder proyectar, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos en el Consejo Deliberante es proponer soluciones en distintas áreas y la verdad que contar con todo el acervo de investigación, de innovación que tiene la Universidad de La Plata y el recorrido que hemos hecho ahí desde la docencia, desde la investigación, desde la gestión, es fundamental. Se potencian, entra en sinergia el proyecto de ciudad cuando puede tener todo ese acervo documental que viene hace años y 120 años produciendo la Universidad de La Plata. Bien, contame, ¿cómo ha sido, digo, a ver, cómo has comenzado esta nueva experiencia, ¿no? Como concejal de la ciudad. Bueno, muy bien, estudiando mucho, ¿no? La parte de toda investigación empieza con un diagnóstico y es una ciudad que se ha transformado en los últimos 2 años, que ha reordenado su proyecto, ¿no? Esto se sintetiza, por supuesto, en algunos cambios legislativos muy importantes, como el nuevo plan de ordenamiento urbano, ¿no? Para esa ciudad del Bicentenario, ¿no? Un proyecto a 80 años de dónde tenemos que ir, cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades estratégicas, ¿no? Una ciudad que estaba muy desregulada y esta desregulación lo que hizo fue afectar directamente a la calidad de vida de los platenses, fue ponerlos en riesgo, incluso en riesgos que sabemos que en una capital, en una ciudad que atravesó, catástrofes muy extremas como son las inundaciones, es una ciudad que necesita una planificación especial, ¿no? Que no se gestiona de cualquier manera. Y eso nos tiene que también interpelar a crear ideas nuevas, proyectos nuevos que nos permitan construirnos incluso como ciudad ambientalista, ¿no? Recién hablaba de la ciudad del conocimiento. Bueno, una ciudad del conocimiento que tiene que generar respuestas que no es solo mejorar herramientas administrativas o herramientas de gestión municipal, sino que también es que la población se involucre y que sepa, ¿no? Que no hay, por ejemplo, vamos a hablar del riesgo hídrico, no hay posibilidad de pensar cómo se gestionan los protocolos, cómo los ciudadanos saben qué hacer ante ese riesgo y cómo mitigar cualquier tipo de catástrofe que nos puede venir por eventos extremos. Bueno, para eso necesitas conciencia ambiental. Entonces necesitas las dos cosas, ¿no? Una ciudadanía informada, una ciudadanía que participe, una ciudadanía que construya esa comunidad organizada y por el otro lado un Estado que potencie, acompañe, permita que ese desarrollo se lleve a cabo. Y eso no lo teníamos hace 2 años, ¿no? Teníamos una ciudad que privilegiaba la especulación inmobiliaria, que privilegiaba el negocio a costa de la vida de los platenses. Así que en principio muy entusiasmada por poder empezar a pensar en un plan nuevo que después se tiene que instrumentar, que hay que ver cómo lo hacemos más transparente, más participativo, ¿no? Un plan es el inicio de
algo y después tenemos que ver los casos particulares, porque también hay territorios especiales, ¿no? Localidades que tienen desigualdades muy importantes. Es una ciudad compleja, ¿no? Casi 1 millón de habitantes, es una ciudad que creció muchísimo. La mancha urbana creció en 30 años, casi se duplicó. Entonces eso hace que sea una ciudad que tiene complejidades estructurales en transporte, en servicios públicos, bueno, lo que vivimos todos los días. Bien, voy a decir así, digo, y al proyecto de lo que sería el proyecto general del intendente Alac, digo, esto que venís contando, digo, y que has puesto algunos puntos específicos. Vos, digo, voy a decir así, digo, ¿cuál sería la impronta que tu sector, la Cámpora, le agregaría o que la concejala Bolis le pondría, ¿no? Bueno, yo creo que al proyecto, bueno, hace poco tuvimos la apertura de sesiones en el Consejo claro. Deliberante y el intendente Alac, bueno, hizo un diagnóstico sobre este orden que se propició en estos 2 primeros años, ¿no? Y todo lo que faltaba también, los anuncios de los 2 que se vienen. Y en este diagnóstico es muy importante cómo este orden, que el orden público, el orden de las cuentas, el orden de los centros administrativos, el orden territorial, el orden que también implica espacios públicos ordenados donde podamos estar más seguros, el orden también de la planificación familiar, ¿no? Porque ese orden no es solamente cemento, ese orden impacta en la vida cotidiana de las personas, ¿no? ¿Cuánto tarda una familia de poder ir de su casa al trabajo? Eso impacta en la cantidad de tiempo que podés disfrutar del ocio o de estar con tu familia. Entonces, toda esa propuesta de la estructura municipal para mejorarle la vida a los platenses tiene que ir acompañado, esto lo dijo el intendente, del progreso, ¿no? El orden con un progreso social. El orden tiene que ser progresivo, porque si no también podemos ordenar manteniendo el statu quo y toda la situación de desigualdad actual, que no es lo que queremos. Entonces, si no tenemos en cuenta toda la parte de desarrollo social, que tiene que ser más igualitario, si no tenemos en cuenta las necesidades desiguales de la niñez, la discapacidad, las mujeres, los trabajadores, los jubilados, en general, bueno, las personas que viven en barrios populares, todas estas necesidades diferenciales tienen que ser priorizadas. Y yo creo que nosotros, por ahí, ¿no? Desde el proyecto político en general, ¿no? Después articulando con otras visiones y de otros sectores que hay en el bloque, lo que tenemos que hacer es potenciar esa red de cuidados en los territorios que hoy están más desfavorecidos, ¿no? Por este ordenamiento urbano y territorial. Esa red de cuidados es algo que el Estado tiene que atender como emergencia, ¿no? La salud, la educación, estar en esos lugares donde nos llega con dispositivos que por ahí hoy no tienen estructuras, ¿no? Que no tienen una salita, que no tienen una escuela cerca, que el colectivo no lo lleva a los pibes a esa escuela, pero que tenemos que generar algunos mecanismos urgentes como para que el acceso a esos derechos sea inmediato. Yo creo que vamos a ir por ahí, digamos, vamos a ir tratando de detectar esas particularidades con toda la militancia territorial que hay, pero también con todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil que hay en los barrios, en las localidades, digo, desde clubes de barrio, centros culturales, centros de fomento. Todos esos son actores privilegiados, o deberían ser actores privilegiados de la gestión municipal, porque son los primeros que escuchan cuáles son los problemas y los primeros que también saben cómo resolver esos problemas. Así que yo creo que con el despliegue que hay de militancia y de vecinos y vecinas interesados en aportar a mejorar la ciudad, tenemos que llevar rápidamente eso a proyectos legislativos. Perfecto. Che, contame, ¿cuáles han sido tus primeras iniciativas como legisladora local de la ciudad? Bueno, los primeros 2 proyectos que aprobaron, que gracias al acompañamiento de todos los bloques políticos salieron aprobados en la primera sesión del año, ¿no? Que fue la semana pasada, tienen que ver con 2 desarrollos con participación de la Universidad de La Plata. Uno es un microsatélite, seguramente han escuchado que vamos a lanzar un satélite producido íntegramente en la República Argentina con participación de organismos científicos, de universidades nacionales,
y también de organismos privados de tecnología aeroespacial, que generaron en esta misión, que es histórica además, porque hace 50 años que no va un viaje tripulado a la Luna. Bueno, vamos a tener un microsatélite que nos va a aportar un montón de datos soberanos, ¿no?, de navegación, de telecomunicaciones, y que va a orbitar la Luna. O sea que nuestra Universidad de La Plata va a estar en la Luna, lo cual es un orgullo muy grande para nosotros, pero también es un síntoma de la calidad del sistema científico, ¿no?, de la soberanía del conocimiento y la soberanía tecnológica de nuestra ciencia pública. Y destacar eso en este contexto en el que la universidad pública sufre un desfinanciamiento brutal, es importante, porque todo eso lo vamos a perder cuando nuestros equipos se desarmen, cuando nuestros investigadores se fuguen a otros países, porque no pueden ya subsistir con salario de miseria, ¿no? Tenemos una ley de financiamiento universitario ampliamente sostenida, apoyada por toda la comunidad, que sin embargo no se aplica y que ahora vuelven de vuelta para atrás. Entonces, todo esto es señal para alarmarnos y destacar todo lo que se ha podido lograr hasta ahora. Y además, no es solamente, porque por ahí a veces uno piensa en datos y desarrollos científicos y quedan muy lejos, es la calidad de vida de las personas, ¿no? Es la calidad de vida de las personas lo que aporta el desarrollo científico. Otro de los proyectos justamente en ese sentido, que también fue aprobado y contó con el acompañamiento unánime, tiene que ver con un marcapasos que desarrolló el Hospital Rossi en conjunto con el CONICET y la Universidad de La Plata, que lo que hace es algo que no existe en el mundo, ¿no? Es un marcapasos que imita el ritmo cardíaco del corazón, ¿no? Y esto lo que hace es alargar la vida de las personas, ¿no? Cuando yo digo mejora la calidad de vida, lo que estamos viendo es que sin todo ese sistema de articulación entre la ciencia, la universidad y el Estado, porque en este caso hay un hospital público provincial, lo que hacemos es, morir antes, ¿no? Entonces, por eso hay que prestarle atención, hay que financiarlo y rápidamente hay que buscar una respuesta para todo el sistema científico. Che, ahí veo, qué impresión te llevaste y a la vez cómo te fue, participaste del Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional. Sí. Tuvimos el primer encuentro. Me pareció un espacio de diálogo muy interesante también, por esto que te digo, de generar una gestión participativa, ¿no? Todos los consejos profesionales, colegios de arquitectos, de ingenieros, todo también los representantes de instituciones de la sociedad civil, de federaciones de instituciones, y el Estado, a través del Ejecutivo y a través del Legislativo, logrando detectar cuáles son las prioridades, ¿no? Y en este momento que te decía, que es un momento de transformación de las reglas, ¿no? Que hay un nuevo plan de ordenamiento urbano, eso es fundamental poder seguir con cierta asiduidad, con cierta periodicidad, cómo eso va impactando en los distintos sectores, cómo impacta en la Cámara de la Construcción, cómo impacta en la Cámara de Turismo, y por supuesto, porque esos actores involucrados, ¿no?, trabajadores o empleadores, muchas veces también son los que primero detectan esas soluciones. Con lo cual, la verdad es que muy, muy contenta de poder participar y escuchando, recepcionando y dialogando, ¿no? Porque ahí hay una cosa fundamental que yo creo que es como la ley primera de cualquier gestión, es que no se puede hacer nada sin escuchar, ¿no? Y esto lo destaco porque creo que en esta época hay algunos espacios políticos que demonizan al otro, ¿no? Cuando vos demonizás al otro, cuando lo único que haces es insultarlo, cuando lo único que haces es estigmatizarlo, gritarle, insultarle, no podés reconocer esa otredad, ese otro que tiene otra necesidad, que representa otro sector. Y para mí siempre ese tipo de autoritarismo es una señal de ignorancia, ¿no? Cuando tenemos a alguien que grita, que insulta, que no escucha o que piensa que el mundo se divide moralmente, ¿no?, por buenos y malos, lo que en realidad lo que hay es una inflexibilidad que no te permite aprender. Lo primero que tenemos que hacer para aprender es reconocer nuestra ignorancia. Y eso es la mejor, si se quiere, perspectiva ética que creo que tiene que tener un Estado. Es reconocer que hay cosas que no sabe y que hay
seguramente otro que sepa un poco más. Para los minutos finales, como siempre, después van a ser tuyos. Para ir cerrando, te hago un convito en una sola pregunta. Porque estamos entre dos fechas, entre el Día de la Mujer, en realidad marzo siempre se consideró el mes de la mujer, y estamos en fecha redonda de recordar lo que fue el golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76. Cuando te decía te hago un convito, te recuerdo por lo que vos juraste cuando asumiste: la militancia, los sueños de los 30.000, la universidad pública, una ciudad justa e inclusiva y la libertad de Cristina. Digo, bueno, creo que el sueño de los 30.000, la libertad de Cristina, la militancia, son temas, digo, y hasta una ciudad justa e inclusiva y una universidad pública como la que tenemos, con gobierno hoy cuatripartito, todo eso hacen a la democracia, digo, y no hacen a la dictadura, y también están incluidos ahí, digo, los derechos de las mujeres, cómo se maltrata más de una vez, iba a decir a veces, pero es así, más de una vez, a las mujeres ante igual circunstancia que a un hombre se lo respeta más. Digo, bueno, te escucho. Bueno, es como decís, la calidad democrática depende de la igualdad. Que nosotros tengamos instituciones que puedan efectivamente garantizar el ejercicio de derechos depende de la igualdad y de la libertad. Y a 50 años del golpe de Estado, esto lo tenemos que tener más presente que nunca, ¿no? Porque lo que hoy aparecen como expresiones de represión de la protesta social, ¿no? De poder llevar las demandas al espacio público, o de la libertad de expresión. Incluso hace poquitos días se cumplió un año de la represión que afectó a Pablo Grillo, periodista, haciendo su trabajo, ejerciendo sus derechos laborales, que todavía está luchando por recuperar su vida, su calidad de vida, su vida anterior a ese hecho. Entonces, yo creo que todas esas expresiones que nos recuerdan a lo que fue la represión genocida deben ponernos en alerta y debemos rápidamente movilizarnos en contra de la expansión de ese tipo de violencia. Y, por supuesto, tener a la 2 veces presidenta de la Nación, que además presidenta del principal partido opositor del país, presa, proscripta, y te lo digo también en referencia al 8 de marzo, callada, ¿no? Y con más restricciones que los propios genocidas, ¿no? Que los genocidas se van a misa, se van al club a hacer deporte, y Cristina Fernández de Kirchner no puede expresarse en un tuit, no puede recibir visitas sin una extrema vigilancia. Todo eso hace que nuestra calidad democrática esté en riesgo. Y ahí hay algo que es importante, que es que si queremos construir desde los sectores populares una alternativa, si queremos construir un otro camino, lo que tenemos que hacer es, en principio, liberar esos caminos que nos están siendo negados, ¿no? Porque Cristina Presa también es Cristina Presa porque es la que más aportó para la lucha de las mujeres y para la igualdad de las mujeres en este país, porque es la que más aportó en políticas reparatorias, en políticas de verdad, memoria y justicia, es la que más aportó en derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta reforma laboral que ahora se va a implementar no hubiese sido posible con Cristina Presa y con Cristina oponiéndose porque es otra vía posible que es un gobierno popular que gobierne en favor de los intereses de los trabajadores. Entonces ahora tenemos, creo que, un mandato principal que tiene que ver con la libertad de Cristina y que tiene que ver con también derogar este tipo de expresiones, porque la ley de reforma laboral no hay vuelta que darle, una jornada de 12 horas, salario a la miseria, la precarización, la nivelación para abajo, ¿no? Y te digo esto también por el 8 de marzo, porque ¿por qué luchaban estas mujeres que murieron incendiadas, 146 mujeres, en el 8 de marzo que recordamos hoy? En 1800, fines de 1800, ¿no? Hace 100 años. Fíjate lo que es este retroceso. Bueno, esas mujeres
luchaban por jornada laboral de 8 horas y por condiciones dignas de trabajo. Lo mismo que los trabajadores de la huelga que recordamos el 1 de mayo. Digo, las discusiones que hace 100 años la clase trabajadora o los sectores populares tenían, hoy tuvimos un retroceso enorme, ¿no? Por eso yo digo que no es una ley de precarización, que es una ley de esclavitud, porque estamos yendo a una época arcaica con este tipo de regulación. Y eso, la alternativa es construir, muchas veces dando el ejemplo de abajo hacia arriba, ¿no? Desde una ciudad hacia la nación. Es poder poner en claro que ningún municipio se salva solo, ninguna provincia se salva solo, que lo que pasa en los glaciares nos pasa a nosotros. Digo, estamos todos conectados y tenemos que empezar a tener en clara esa alternativa. Digo, yo creo que estoy bastante en desacuerdo con esto de que no hay un programa, ¿no? Muchas veces se dice, no, pero el peronismo le falta programa. Yo creo que hay mucho programa, lo que hace falta es que articulemos luchas estratégicas. Y la libertad de Cristina, sin lugar a dudas, es la principal. Bien, para cerrar el mensaje que gustes darle a los platenses y las platenses, digo, les recuerdo a quienes están escuchando, ya estamos en los últimos minutos finales conversando con Josefina Bolis, docente de la UNLP, que es la presidenta del bloque de Fuerza Patria en el deliberativo de nuestra ciudad. Lo que gustes decir, Josefina. No, bueno, yo creo que nosotros, los platenses en sí, sabemos que Milei nos está desordenando la vida. Digo, cuando vemos que queremos hacer distintos proyectos para una ciudad más ordenada, vemos que es complejo porque mientras tanto hay 22.000 empresas que cierran, hay 260.000 trabajadores registrados menos, tenemos una situación que es acuciante, ¿no? Cae el consumo de leche, de pan, cae el consumo de carne. Digo, todas esas cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, la política económica nacional, impactan en la vida del platense. Entonces, si tenemos, por ejemplo, menos pensiones de discapacidad, digo, ahora también en contexto de todo lo que son los casos, el caso de corrupción de la ANDI, si tenemos menos pensiones de discapacidad, si tenemos la reducción de todos los subsidios que atendían esa desigualdad, por supuesto que los platenses van a vivir peor, ¿no? Tenemos además una deuda enorme de la nación hacia la provincia. Entonces hay reclamos que son, por supuesto, muy legítimos, más seguridad, mejores, a ver, el gobierno nacional suspendió toda la obra pública, dejó obras a un 85% que le faltaba terminar nada y no las terminó. Está todos los días golpeando los distintos dispositivos de acceso a derechos, hospitales, universidad pública, las obras. Todo eso hace que los platenses no podamos organizarnos. Entonces, primero tenemos que también luchar porque nuestra provincia reciba lo que corresponda y nuestra ciudad reciba lo que corresponda. Y también pensar que hay tenemos un Estado nacional que ha desertado de cuidar a los platenses. Y las tres esferas del Estado son importantes, ¿no? Tenemos el nivel municipal, provincial y nacional. Hoy tenemos un Estado municipal y provincial que están luchando por atajar un poco todo ese desorden, pero una de las instancias, que son todas las instituciones nacionales, se ha retirado de querer administrar la vida de la población. Entonces, por supuesto que todas las otras áreas provinciales y municipales colapsan, ¿no? Y no solamente se ha retirado, sino que también está secuestrando los ingresos de los platenses, ¿no? Que nosotros pagamos, por ejemplo, te digo, en seguridad, un 85% de los impuestos que pagamos, que son nacionales, no vuelven a la ciudad. Estamos recibiendo un 15% con políticas efectivas de esos recursos, ¿no? Y así pasa en todas las áreas. Por lo cual, yo creo que siempre hay que volver a esto que decía, ningún municipio se salva solo. Tenemos que pensar en un proyecto de país y cómo eso tiene que ser integral y tenemos que poder lograr que se dialogue y se comulgue entre todas las áreas sabiendo cuáles son las prioridades.